Bueno, buenas tardes a la audiencia de la 99.3, buenas tardes a los compañeros y las compañeras municipales de la provincia de San Juan, buenas tardes a las autoridades del sindicato municipal y buenas tardes a las autoridades y conductor de esta nueva propuesta que estamos lanzando hoy día desde la radio municipal. Buenas tardes Dani, que va a ser nuestro sonidista, equipista. Capo, para que esto funcione. Sí, estamos saliendo también, ya vamos a hacer los ajustes técnicos, estamos probando en Facebook, en Instagram, y esperamos algún día armar el streaming. Estamos por todos lados. Muy buenas tardes, Daniel, Horacio, a los compañeros municipales, a los trabajadores municipales, a Nino, si nos está escuchando, seguramente que sí. Y también un especial saludo a toda aquella gente que le gusta particularmente la política y en particular más específicamente también a los compañeros y dirigentes del peronismo, del movimiento nacional justicialista o movimiento peronista, a todos los que nos estén escuchando, a los amigos en esta, como dijo Horacio, nueva propuesta que ya vas a anunciar rimbombantemente el nombre y vamos a explicar cuál es la idea y de qué se trata. Pero hola Horacio, buenas tardes y nada, que tengamos el timing necesario. Que sirva para algo esto. No, además de que sirva para algo, digo, toda esta propuesta que va por todas las redes, en vivo por la 99.3, la radio de los trabajadores municipales y todo esto que has armado para salir por todas las redes, porque la idea es existir, claro. Comunicarse. Sí, comentarle a la audiencia cómo surgió. Bueno, ustedes saben que esta radio es una de las radios, si no la más democrática de la provincia, donde hay lugar siempre para todas las voces. Todas las voces, todas, no sé dónde lo escuché alguna vez, pero... Y se nos ocurrió con Guillermo hacer un programa originariamente dirigido, si así se quiere, no exclusivamente, pero sí a la tradición de militancia peronista, ¿no? Del movimiento peronista. Obviamente que es para todo público, ¿no? Pero surge como una idea de producir con esto un debate o aportar a la producción de un debate. Desde nuestra condición de dirigente. Claro, desde nuestra tradición política. Primero aclaremos el nombre. El nombre de este programa es 2749, Política al Hueso. O sea. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué es lo que es que simboliza los números? El 27 es la constitución del 27, en referencia a la constitución del 27 de la provincia de San Juan. Que fue del cantonismo. Que fue la constitución más avanzada de la República Argentina en su momento, producida por el movimiento político más avanzado, de lo más avanzado de Argentina y de América. Que tenía un hecho muy especial, que fue el voto de la mujer. No solo el voto de la mujer, los derechos, principalmente, además de aspecto inclusivo, los derechos de los trabajadores, los derechos sociales de la mujer y los derechos de los trabajadores. Fue una avanzada, tal es así que Cantoni pasa a ser un referente ideológico del movimiento peronista después, ¿no? Cuando Perón lo convoca y lo incluye en la Escuela de Formación Política. Esto me lo contó González, el padre de Alejandro, una oportunidad. Ah, mira. Bueno, entonces de paso ya sí. Queda te expresás de don González, decir que Alejandra, bueno, si por casualidad, por algún medio... La vamos a traer. Por supuesto, Alejandra González es, sin dudarlo, además que ella es una persona, bueno, hoy es concejal por Capital, claro. Es una persona
muy intelectual, es abogada y como abogada es muy capacitada. Yo siempre digo, yo la conozco de la escuela primaria. Ella fue abanderada donde estuvo, porque es intelectualmente brillante, Alejandra. Y ella, por compromiso político, como peronista y como persona de una gran formación intelectual, ha seguido trabajando y dando charlas y toda esa formación que recibió de los padres, especialmente del padre. Y de la madre, gran luchadora. Por eso, la muy conocida Nelly Mosqueni de González y don José Armando González, que para decirlo rápidamente, para los que conocen la historia sindical de San Juan, fue en una época muy especial secretario de la CGT de San Juan, pero tuvieron ellos la gran oportunidad, obviamente en ese momento, pero ellos fueron alumnos de Perón, de la Escuela Superior Peronista. Y después, siempre, tuvieron la tradición, hasta los últimos momentos de las respectivas vidas, de destacarse, capacitar y enseñar a quien los quisiera escuchar, pero especialmente dentro de la estructura del movimiento nacional. Bueno, pero volviendo para que no se le vaya el hilo a la audiencia sobre la identidad nuestra, ya vamos a tener oportunidad de destacar la historia de todos los que van a pasar físicamente o en el recuerdo por este espacio. Pero la idea entonces es 27 haciendo referencia, reivindicando esa constitución de avanzada, por esos estadistas y líderes políticos tan importantes para la provincia y para el país y para América, y también el mundo. Por supuesto. Acuérdense que después Cantoni fue embajador de la segunda potencia mundial en el momento de mundo dividido en dos. De esplendor del poder del mundo. Entonces es en referencia a la Constitución del 27 y 49, obviamente es referencia a la Constitución del 49, la síntesis del proyecto político que constitucionalizó la etapa del gobierno de Perón, del primer gobierno de Perón. Porque prácticamente podríamos como sintetizar que de alguna forma todo el pensamiento doctrinario, filosófico, está volcado en esa norma, en esa constitución del Pero, 49. ¿por qué? ¿Por qué esas dos constituciones? La idea es, la constitución, ¿qué es lo que es? Una constitución es un acuerdo político de los ciudadanos, de un Estado, de un país, que va a regir la vida política. Es el acuerdo político que está positivizado, está transformado en ley, y en el cual el Estado tiene la obligación de cumplirla, de organizarse conforme a ella, de garantizar los derechos ahí establecidos, y los ciudadanos en respetarla, defenderla y también vivir conforme a ese acuerdo político. Es el acuerdo político más importante de una ciudadanía, de un país. Y estas dos constituciones, desde nuestro punto de vista, son los dos puntos máximos de conquista de derechos sociales, derechos políticos, que hay que retomar el debate político sobre esos acuerdos políticos desde ahí. Después tenemos la modificación del 49, del 94, que es la constitución vigente, que entendemos que por lo menos en muchos puntos que ya los analizaremos oportunamente es un retroceso, y lo mismo que la constitución misma de la provincia de San Juan, y ya lo analizaremos oportunamente. Pero partir en el debate desde esas síntesis. O sea, estamos contándoles a ustedes por qué esos dos números que están en el nombre del programa. Claro. O sea, de alguna manera, en palabras... Claro. Y lo demás es política al hueso. Por eso, o sea, tomando como base jurídica, claro, el constitucionalismo, indicándolo sobre la base de dos constituciones, una provincial, la otra nacional, que nos identifican en el pensamiento que tenemos los conductores, Horacio y yo, y luego hablar de política, pero todo el mundo va a estar teniendo conciencia claro, desde qué lugar hablamos de política. Exacto.
Y después hablaremos de la política. Y algo eso, onda... Algo eso, sin contemplaciones. Onda Rabarrena, si onda Justi. Bueno, y si te venís acá, onda algunos periodistas que hemos tenido que les gustaba ir al hueso, ir a fondo. Exacto. La idea es generar un espacio. Sin miedo. Sin y con miedo, libertad. sin mentiras, en un momento donde hay una crítica profunda de la ciudadanía, una decepción, un fraude, diría yo, desde la política a la ciudadanía. Un momento donde... Un enojo colectivo sería ese fraude. El enojo fraude. colectivo por el enorme retroceso social que se ha tenido estos últimos años, que ha sido conducido por una clase política, por la política. O sea, quien ha conducido los destinos del Estado, de la sociedad, son fuerzas políticas, personas políticas, que desde el Estado han diseñado la acción de ese mismo Estado y el resultado que tenemos hoy día. O sea, por eso al hueso. O sea, no nos vamos a privar. No hay pauta publicitaria. Bueno, eso es lo típico de esta radio. No hay influencia de personaje poderoso que nos pueda callar. Bueno, está el Espíritu Santo acá. está Conan. Bueno, que está Conan ahora. Entonces, la idea es esa. Trataremos desde ese posicionamiento ideológico que nos dan estos marcos constitucionales, a generar un programa de discusión política profundo al hueso y inmerso en lo nosotros, inmersos o como producto nosotros de una tradición política. Guillermo, un peronista orgánico, yo más un peronista inorgánico, si así se quiere, más del movimiento, pero ambos de esa tradición política, de estos dos movimientos. Y que creemos, y esto me parece hasta importante decirlo, esto no es porque simplemente desde ya orientar y ser, como dijo Horacio recién, muy sinceros, muy verdaderos en que nosotros vamos a hacer un programa con discusión política, pero también de construcción de identidad. Y hasta me animaría a decir, hasta de construcción de poder político, ¿por qué no? Porque... El poder de la palabra. El poder de la palabra, el poder de la crítica, de la autocrítica, de la verdad, desde la norma, porque creemos también, no sé Horacio si lo voy a decir bien, no quiero acelerar los tiempos del programa, estamos simplemente en la presentación, pero decir que hay mucho que decir, hay mucho que hablar, hay mucho que, yo no diría tanto debatir, sino primero recuperar qué significan las cosas, en fin, los conceptos, y difundirlos e invitar gente para... Se nos frustró la primera invitación, ¿no? Bueno, la lluvia y todo esto, pero no... Es como la lluvia lo dejó anclado. Lo dejó anclado. El barro lo aisló. Teníamos un invitado... contemos a la audiencia que así ya lo vamos anunciando para el jueves que viene. El primer invitado, hoy, yo le iba a decir cuando lo presentáramos que era el peronista más viejo, pero no por la edad, sino porque es el afiliado número 1. Él dice que es el afiliado número 1. De todas maneras, lo invitamos en este primer programa porque desde la vuelta de la democracia fue el dirigente que yo y Horacio identificamos de los que están presentes como el principal dirigente en la reorganización del peronismo en aquel entonces. Entonces, por lo tanto, habíamos invitado a César Gioja, bueno, pero nada, el agua y el barro lo han detenido, lo han anclado allá en la casa donde vive, pero bueno, nada. Y César, que además es, desde lo que también creo compartimos,
un dirigente que ha sostenido las banderas históricas, No, aparte, que ha dado grandes batallas. aparte, si analizamos el peronismo como el país, como todo, está sectorizado. Ya hablaremos y diremos nuestra posición de qué pasa con la política al hueso. Y él es un hombre Bueno, que y se ha además ha ido al mantenido. hueso. Él ha ido al hueso. Ha Aparte, enfrentado las elecciones, ha impulsado el 82% móvil para los jubilados, ha impulsado la distribución de la riqueza minera de la provincia como ningún otro, que eso tal vez le costó muy caro en su carrera política. Las regalías, el aumento de las regalías. Ha ido al hueso en varias cositas. Pero además se ha mantenido como un dirigente por encima de Ha las sido divisiones. excluido, ha sido también marginado de su posibilidad de influencia, de toda su experiencia, ¿no? Por toda esa dirigencia soberbia, sectaria. Entonces, es ideal para nosotros iniciar política al hueso con César, ¿no? Que entendemos que es como una persona que está por encima de cualquier tipo de interés. Y en el caso del peronismo, bueno, hoy estamos como divididos en dos en San Juan, pero en realidad esa división en dos se multiplica por cientos. Y entonces, bueno, nada, nuestra palabra es esclarecer en eso, de alguna manera convocar también, pero no solamente a los peronistas, convocar y hablar de política y del pensamiento político también del ciudadano en general y de los que forman parte de otros partidos políticos, porque, insisto, por ahí me da miedo acelerar demasiado, pero Horacio, yo lo digo siempre, lo decía en el programa Conociendo la Constitución, en muchas conversaciones que tengo por todos lados, y acá en la radio lo he dicho varias veces, no hay partidos políticos, entonces ¿cómo se juega la democracia si está desaparecido el movimiento, desordenado el movimiento, sin que a vos te gusta tanto y a mí también? Pero además la herramienta del juego político, no del peronismo, del radicalismo y todas las demás, en el caso de San Juan, herramientas electorales, diríamos nosotros los peronistas, como es el bloquismo, tampoco existe como verdaderamente... Los partidos políticos que la Constitución los elevó a ser los intermediarios de la política. Claro. Yo ahí creo que hay que repensar también otras formas. Pero los partidos políticos han sido mercantilizados. Pero eso que dices sería reformar la Constitución. La idea es repensar todo. No, está bien, pero cuando lo analizamos frente a la Constitución vigente, vos solamente podés no hay llegar partidos, por los hay grupos políticos. Exacto. Los partidos políticos que han sido mercantilizados, los partidos políticos, el propio presidente nos acusa todos los días. Podemos tener disidencia en muchas cosas y coincidencia en algunas, pero hay algo que es real. Bueno, él ha sido su herramienta de ascenso político. Tome y daca en los partidos políticos. La crítica Exacto. al funcionamiento de los partidos políticos, a la dirigencia de los partidos políticos, ha sido su herramienta de ascenso. Tenemos experiencias cotidianas con las elecciones, lo hemos visto en las últimas elecciones. Un partido político donde la gente va por el cargo para obtener un beneficio patrimonial, donde se despliegan aparatos de dádiva, votos a cambio de mercancía, a cambio de dinero, a cambio de influencia. O sea, eso no tiene nada que ver con el origen constitucional, el fin constitucional de estas herramientas políticas, que tienen que ser la organización del debate político y de las personas, de las distintas partes de la sociedad, partidos, partes de la sociedad, para llegar al Estado con las mejores propuestas para el desarrollo social, para el cambio social, etcétera, etcétera. Hoy, lamentablemente, asistimos a un vaciamiento generalizado de los partidos políticos. Son como pequeños... De esos fines, ¿no? Son como pequeños grupos con propietarios. Podríamos decir, por ejemplo, que el peronismo en San Juan tiene 3
sectores, me animo a decir, mire qué osado que soy, y que esos 3 sectores, llamados como se hayan querido llamar, jugando donde hayan querido jugar, están, incluso diría que una parte del peronismo está en el gobierno hoy. Políticos millonarios, enriquecidos con el patrimonio público. O sea, una parte importante de lo que nosotros queremos hacer es, no hoy, sino el objetivo de este programa es hacer la autocrítica política, la autocrítica a la dirigencia, la autocrítica al pensamiento, la autocrítica. O sea, ese partido... Nos ponemos en el lugar, por eso yo cuando decía, y los dos conversábamos previamente, no hoy para empezar el programa, sino que venimos conversando esta idea, o sea, tenemos que partir de un punto de partida, valga la aparente redundancia, ¿no? Pero si ese punto de partida no mira la autocrítica a nuestra propia fuerza, a nuestro propio pensamiento, ya sea local como nacional, y si no, en ese análisis no miramos también que las demás organizaciones políticas también han sido parte. Por ejemplo, si nosotros tenemos que ver el emergente de Milei hoy, ¿qué es? Es la consecuencia de la incapacidad de haber podido contener a la sociedad del radicalismo, del PRO y de todos los partidos políticos que han estado jugando, que no solamente ha sido el peronismo o el justicialismo, o sea, ninguno. O han jugado para intereses de minorías, o han jugado para los intereses propios de los gobernantes. O sea, nosotros, todo el día el ciudadano ve cómo ingresan a la participación política, se desarrollan en la participación política, gente que significa la política un ascenso social, en algunos casos meteórico. Acá, por ejemplo, yo lo comparaba al ejemplo de China, ¿viste? El dueño de Huawei, los teléfonos, Huawei se afilió, tuvo 10 años esperando para que le aceptaran la ficha de afiliación en el Partido Comunista Chino. Y el dueño de Huawei, multimillonario, el afiliado anda por el 80 millones más o menos de afiliados. El número de afiliación. Más o menos por ahí. El dueño de Huawei. Es un millonario que llega al Partido Comunista Chino y se afilia para participar en política en todas las instancias partidarias. Aquí te afiliás seco y salís millonario en muchos casos. Además, si te entendí bien, estuvo 10 años esperando, y esa espera es también un filtro. Sí. Porque un sistema de aceptación. Porque se pueden convertir en dirigentes y entonces a ver ese dirigente qué va a hacer, qué va a representar. Pero mira, para que nadie se confunda, vos has dicho de China y has puesto el ejemplo de esta persona, de este millonario, dueño de una de las empresas de telecomunicación y tecnología más grandes, si no la más grande del mundo, pero tampoco en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Francia, ascendés en un minuto. A ver, hay que pasar por todos los filtros. La prueba está que el actual presidente de los Estados Unidos, bueno, a mí me gusta contar que, por ejemplo, el partido que gobierna hoy los Estados Unidos, los demócratas, tienen una agrupación interna, con vos lo hemos hablado, que es la que hoy está en el poder de los Estados Unidos, que es el que acá le llamaríamos kennedismo, que es el sector de los históricos de los Kennedy. ¿Y por qué el presidente, que además va por la reelección, es un hombre muy grande? Y porque no dejan pasar a cualquiera la identidad, el pensamiento, y ahí vos lo ves. O sea, ¿quiénes están? Obama. Vamos a preparar todo el fenómeno de los partidos políticos, traer especialistas, traer quienes sepan, obviamente, mucho más que nosotros, porque es un tema. O sea, vos tenés que llegar a los cargos públicos, según nuestra Constitución, como lo dijiste, por los partidos políticos. Los partidos políticos están fuertemente
mercantilizado y criticado socialmente. Y vacíos. O cambia el sistema o cambia los partidos. O sea, Claro, una de las dos cosas que hacer. Podemos agarrar, cambiar, poner en la Constitución, modificamos la Constitución. Cualquier tipo que quiera tener una empresa, una organización privada que se presente a elecciones, bueno, que sea eso. Además también, hoy parece más eso que otra cosa, ¿no? Además también, como charlábamos anoche con algunos compañeros aquí en el bar del sindicato, los partidos políticos en cada contexto histórico, no nos olvidemos de esa ruptura histórica que fueron los 90 para la Argentina, ya previa, los 80, desde a partir de los 80. ¿Propia o mundial? Mundial, que claro. tuvo un impacto trascendente en la Argentina. Claro, porque en esa época, para situarlos más en lo que... Cayó el muro de Berlín. Cayó el muro, claro. El mundo que estaba dividido. Y la Esgualesa, y Reagan, y la Thatcher, todo eso fue todo un combo, el Papa de esa época. Y las relaciones carnales, y vendemos todo el Estado. Pero fue mundial. Y de una corrupción lacerante, y la farandulización de la política, que terminan en los insaurraldes de ahora, que fueron los insaurrales que nacieron ahí. Eran los bebés de esa época que ahora son... Esa ideología que marcó a toda una generación de políticos. Y la sustitución de la dirigencia por la actividad enfrentada, de la actividad política enfrentada. La profesionalización de la política. Bueno, todo eso es contexto. Hay gente que nos puede estar escuchando que es más grande, que entiende fácilmente, pero hay palabras incluso que en el caso nuestro del peronismo, ya ni existe aquello que existía, esa dirigencia, esa señora en su casa que invitaba a la gente del barrio y hacía empanadas. Hoy nada de eso existe. Hoy vendrán los catering, si es que los candidatos tienen plata para pagarlo, pero aquello que era familiar, que era barrial, que era con amor en la política, al menos en el peronismo, a mí me parece que ya no existe. O sea, los partidos políticos en su transformación, también por el contexto, por las ideas dominantes, por han sido sustituidos también. Y además que se le agrega ahora la tecnología. O sea, pero Horacio, no sé. Esa tecnología que es la que estamos viendo nosotros acá, o sea... por ejemplo, de las principales... Hay que mirar la cámara, no te olvides. De las principales herramientas que todos los politicólogos, inclusive tiene ahí entre sus asesores, Milei, a un Caputo, que es un especialista que estudió con Durán Barba, lo contaba Durán Barba, o sea, cómo su política de comunicación a través de las redes sociales. Hubo un estudio que lo encargó un político importante aquí en la provincia de San Juan, donde el 70%, digo, como resultado de las personas se informan, se influencian políticamente con las redes sociales. Ya los medios tradicionales, sentarte al televisor o sentarte al frente de una radio, no son tan influyentes para las nuevas generaciones como el TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Bueno, se comunican los políticos por Twitter. Ya no dan, antes sacábamos un comunicado del partido, un comunicado de la agrupación, en un papel. Hoy día los presidentes, los diputados, Cristina puso un candidato por Twitter. Cristina puso un candidato por Twitter. Milei le critican que está todo el día en Twitter. Ayer o hoy, Milei ha gobernado por Twitter, porque ha dado instrucciones, si bien le parece, porque yo lo escuché a un dirigente que dice que lo había llamado para recibir instrucciones, pero cuando él dice las instrucciones que ha recibido, que es la de sacar la ley, Milei, que no es la ley, el presidente Milei ya lo había tuiteado, o sea que él, la primera instrucción... O sea,
maneja mejor las redes que el reglamento de la Cámara de Diputados, parece. Bueno, pero ahí ya vamos demasiado al hueso, pero vayamos si querés. Ojo, que los que han hecho fracasar la ley han sido un problema interno de los mismos... Ya nos vamos a meter en el contexto, lo que sí estamos contextualizando para que lo situemos con los cambios de época. Todos los cambios que tienen que ver con el impacto en los partidos políticos, que nos da como resultado que estas herramientas que tendrían y los nuevos militantes que haber sido las herramientas en nuestro proyecto político constitucional que resolvieran los problemas de los argentinos, se han transformado en algunos casos hasta los enemigos del bolsillo de los argentinos. O sea, y es muy fácil. O sea, vos me estás queriendo decir que casi estamos con organizaciones fuera de la Constitución. Y estamos con organizaciones que hasta en algunos casos, si bancan corruptos, están fuera de la Constitución. O sea, y los nuevos militantes de la política, ya no son nuevos, ya llevan muchos años, pero los nuevos militantes de la política, los militantes de la palabra en la televisión, ¿dónde están los ideales? O en la radio, que no sabes qué representan, son profesionales cuando independientes. Cuando militamos en la universidad, militamos por ideales. Hoy día voy a agrupaciones que se meten para conseguir laburo. Yo sigo por ideales, mi hermano. Bueno, pero tengo que ser realista, por eso te digo con el cambio de época. Por eso no hemos quedado afuera. O sea, el foro de abogados, una agencia de colocaciones del poder político y de las corporaciones. Yo ahí soy medio raro, Horacio. Soy un peronista que eliminaría el foro abogado, eliminaría por ejemplo, todas las asociaciones profesionales que se han convertido en un costo para la vida de los ciudadanos, yo las eliminaría. Bueno, pero volvamos a la idea. Entonces, los partidos políticos, esas herramientas que deberían cumplir un rol, no lo están cumpliendo. Y lo veamos de otro punto de vista. Lo veamos desde los índices sociales, como lo charlábamos ayer. San Juan, hacia la década del 70, principio de los 80, vamos a ponerlo atrás de la dictadura, que ya es otro análisis de lo que cómo evolucionó de la dictadura. O sea, hemos superado la dictadura. Vamos atrás de la dictadura, cuando también estaba la vigencia de los partidos políticos. San Juan tenía un índice de pobreza similar al de la Argentina, cercano al 4%. Tenía una desocupación similar a la de Nueva York, 2%, 2 y pico por ciento. Los sueldos en dólares de los argentinos eran superiores a algunos países de Europa. Bueno, nosotros que estamos, si bien nuestro penal de Chimba, querido penal de Chimba, era modelo. Era una cárcel. Nosotros estudiamos en criminología con Mariela Puebla. Yo estuve trabajando ahí en la Facultad de Ciencias Sociales, en la cátedra de criminología. Era una cárcel semiabierta para 200 personas. Vos acordate, era una cárcel de trabajo. Ibas en la puerta, te ofrecían... Había carpintería. Mira, recién... O sea, la inseguridad, para decir, nosotros de niños, en esa época, caminábamos solos por las calles de la ciudad y nuestros padres no tenían los temores que podemos tener ahora nosotros. Entonces, ese desarrollo social, esa involución social o ese deterioro social que se ha producido durante todo esto, 60% de la pobreza, un penal saturado, más de 1.800 internos, desocupación, ya ni sabes cuántos son los índices, porque además los índices te los mienten, incluyen como ocupado a personas que están incluidas en políticas sociales. Pero decirlo con todas las letras, Horacio, o sea, se inventan formas de evaluar las situaciones que ya nacen para que den resultados que no son... esta mañana... Nuestro sueldo en dólares, lo más bajo del continente. O sea, todo este proceso político, ¿quién ha conducido el Estado? ¿Quién ha manejado la organización política del pueblo? Y los partidos políticos, las organizaciones políticas. Bueno, pero en esa crisis que estábamos diciendo antes, entonces no queda tampoco muy claro si eran los partidos políticos o eran personas... Las personas que integraban los partidos políticos. Que no necesariamente pensaban como se supone que tiene la identidad o del radicalismo, o del peronismo, o sea...
Mirá, sin crítica, pero mirá a Scioli, por ejemplo. A ver, Scioli es el candidato a presidente con Cristina, a funcionario libertario. El mismo Macri fue tentado de ser candidato por el peronismo en la capital federal. O el radicalismo transversal o el radicalismo unido con Macri, pero roto en realidad. Estoy hablando en el tiempo, no estoy hablando del presente. Si bien no lo estoy explicando, digo, en el tiempo esas organizaciones con dirigentes estuvieron un lado en el otro, sin ir más lejos de San Juan. Hoy está gobernada por Rego, que pertenece a una organización política de una persona muy respetable y que yo le tengo mucho afecto, que es Roberto Basualdo, que creó ese partido que se llama Producción y Trabajo, pero era el vicepresidente del Partido Justicialista. Cuando iba en las presentaciones en las listas, me acuerdo la primera vez que participó Basualdo fue José Luis Gioja y Basualdo, uno como senador y el otro como diputado, que ganaron en ese momento la elección. El segundo diputado detrás de Roberto Basualdo, me acuerdo, como si fuera hoy, tengo guardados los votos, era Dante Elizondo. Ahora bien, y hoy es libertario, es peronista, es libertario. A ver, entonces yo tengo una manera, vos lo sabés, Horacio, muy piola, simple de definir esto. O sea, hay que ir a la iglesia que está identificada con tu pensamiento, cada uno a su club, a su iglesia, porque si no estamos complicados. Bueno, ahí está. El objetivo entonces, por ejemplo, en ese punto, es el debate de esas herramientas que deberían ser la herramienta del pueblo para organizarse y para resolver sus problemas. Eso del representativo. Cómo se han convertido en la herramienta de los intereses individuales de los políticos o de los que copan me parece que los intereses de los grupos de poder, los intereses de las corporaciones, no los representantes de los intereses del pueblo. ¿Es una mera retórica? No, es la realidad. ¿Quién ha conducido estos últimos 40, 50 años la Argentina? Y las herramientas políticas, los partidos políticos. Explotados. Y tenemos esta realidad que explota hoy en día. Podemos rescatar, obviamente, momentos o acciones positivas desde el Estado. Dirigentes mejores o peores, claro, sería. Evidentemente, no todo, pero en el análisis global general del periodo, de la etapa, si querés por así decirlo, el retroceso es indudable. Y la falta de bienestar y de comodidad y de conformidad de la sociedad es más que indudable, se ha expresado en los votos. Y además, no, en este minuto no te lo puedo decir, pero se me representó un pensamiento esta tarde pensando en ahora, en el momento que vamos a comenzar con el programa, de cómo explicar esa diáspora que uno ve en estos días. Es como que estuviéramos viendo con la política presente, y esto no tiene crítica ni nada, digo, es simplemente una imagen que a mí se me representó. ¿Viste las series estas que están hoy en Netflix, en todo bueno, parece un gran show, parece una gran novela, o sea, sin ir más lejos, cómo te aparecen y desaparecen. Viste que en esa serie te presentan el capítulo y parece que se olvidaron de todo lo que venía y aparece, no sé, el embarazo de la protagonista que tiene un novio mientras está embarazada y el marido no te lo muestran en todo en ese capítulo. Bueno, yo observaba cómo en estos últimos 50 días, por ejemplo, Cristina no ha estado en ninguna boca de ningún periodista. A través de un periodista. Bueno, pero ayer se cayó la ley y esta mañana era Cristina, la judicialización, es decir, es como si fuera todo un show. Y te va a sorprender lo que opinaba. La ruptura, mirá, yo he dicho en el programa con el doctor D'Amico, cuidado, no vaya a ser, porque yo he visto que ella es muy consciente y pragmática a veces. Que yo le hago mi crítica también a ella.
Yo creo que no tiene la habilidad para ejecutar el gobierno como para que sí la tiene para pensar y decir. Pero dejémoslo a eso y sigamos en lo general. No vaya a ser que termine siendo Cristina la gran aliada, porque dentro del show, grande, los que no le han permitido a Milei, que está tan furioso, aprobar la ley, en realidad han sido los propios, porque nadie esperó que ningún peronista o de los que llegaron por Unión por la Patria fuera a votar de los diputados. Sin embargo, hasta algunos de esos, que fueron los diputados de Tucumán y no sé qué otro, sí votaron, pero los que no le dieron el voto han sido diputados que han llegado por los aliados de Milei, ya sea en el momento previo a la elección como Píparo, o aliados posteriores como algunos diputados del radicalismo, de la interna que tuvo el PRO. Es llamativo, ¿no? Lo que sí... Pero lo que te quería mostrar es esa imagen, Yendo ¿no? al tema, toda la dirigencia política argentina no ha podido construir o concluir en el desarrollo de estas herramientas constitucionales para gobernar el país, para revertir este resultado e instalar, en vez de la tendencia cada vez más a la pobreza que tenemos, a la miserabilidad, a la corrupción, al deterioro social, en una acción social creciente hacia el bienestar. O sea, como vos dijiste, venimos del bienestar para abajo. O sea, cualquier político hoy día que esté en el escenario político, en los más importantes, en los menos importantes, la única verdad, como decía el general, es la realidad. Ninguno ha construido la herramienta política que pueda transformar y sostener las transformaciones sociales, que no se vuelvan en retrocesos y detrimento de la gente. O sea, eso es independiente es un dato objetivo de la realidad. Claro. A ver, muchos reivindican a Cristina, muchos reivindican a Néstor, otros reivindican a Alfonsín, otros reivindicarán algunas cosas de Menem, otros reivindican... Ninguno, desde las herramientas políticas que tienen que ver con el poder del pueblo, el poder del ciudadano, han podido construir una organización que las cosas positivas se mantengan en el tiempo. Ahora, yo lo reduzco a esto que lo decís, a mí me encanta como lo decís, pero yo te lo sintetizo en 2 palabras, poniendo arriba la satisfacción y abajo la insatisfacción. O sea, no han construido sensaciones de la sociedad de satisfacción. Los jubilados no tienen, los trabajadores... Venimos en retroceso. Y vamos en retroceso. Hemos dicho los retrocesos. Los jubilados, comparemos un jubilado hoy con mi abuelo, que tenía la libretita de la caja de ahorro, me acuerdo. Pero Horacio, yo siempre pienso, vos sabés que yo me crié y viví toda la vida, sigue mi madre viviendo en el barrio universitario. Y bueno, ese barrio, yo era más grande, pero la mayoría de los vecinos del barrio, mis viejos eran como de los más grandes, de los 4 o 5 matrimonios propietarios que eran como más grandes, porque son gente que compró la casa que la vendieron los originarios. Pero la mayoría del barrio eran profesionales que trabajaban en la universidad o trabajaban en el Estado, y con ese trabajo vivían, criaban sus hijos, y esos hijos somos nosotros, que bueno, yo soy un poquito más grande que vos, no te hagas el pendejo, pero tenemos unos 5 o 6 años de diferencia. Para que sepan, yo tengo 63, vos 57. Pero somos hijos de una misma época, del club, del metegol, de jugar a la pelota, de los amigos, de las barras, de ir y venir. Nosotros no nos movíamos en remis, íbamos y veníamos caminando. Y nuestros viejos tenían sus trabajos, pero lo que yo tengo la imagen del barrio universitario, que estaba ya aislado, que ahora está en el medio de un montón de barrios, pero en ese momento, y toda la gente joven que estaba allí,
Eran profesionales que trabajaban en distintas cosas y con eso tenían calidad de vida, tenían su coche de época, tenían y era gente feliz, y los hijos éramos hijos felices, no nos moríamos de hambre, ni era un drama la vida social, era cuestión de tener el trabajo nada más. Y si eras profesional, por ejemplo, los abogados, Horacio, tener el título era como tener un trabajo. Hoy nada te garantiza nada. Ahora, la gran pregunta que nosotros nos hacemos, esa no garantía, esa imposibilidad, ¿tiene que ver con la política o no tiene que ver con la política? Bueno, nosotros ahí creemos que... la pregunta. ¿Qué pasó con la política? ¿Qué pasó con las herramientas políticas que no cumplen con su rol constitucional? Ser las herramientas de los ciudadanos para la transformación social. Y entonces cumplir, por ejemplo, con el 14, ¿no? Que casa propia, que trabajo, que beneficio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Bueno, Dani, vamos a ir a algún tema musical para... la idea entonces era presentar la idea en este primer bloque para la audiencia. Bueno, ya saben por qué nos llamamos... Y vamos a ir al hueso. 2749, un respeto, un pequeño, y decirte desde la ley, desde la Constitución, pasando por la política, que es la única manera que las sociedades se gobiernan. La Constitución, la política, y a fondo, al hueso, sin piedad y sin faltar el respeto a nadie, hablando en serio de esto. Y yo le agrego, para crear conciencia. Y después con el desarrollo como decías vos hace un rato y decimos los peronchos, la única verdad en la realidad, veremos a dónde nos lleva esta herramienta. Yo creo que nos puede llevar a instalar